Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos una vez más a su podcast Atrévete a Pensar. Les saluda con mucho gusto José Armando Montoya. En esta oportunidad busco presentarles unas reflexiones a partir de identificar qué preguntas se pueden citar, preguntas filosóficas en el contexto de una conversación. Sobre todo para volver esta conversación sí, incómoda, porque tal como ya lo indiqué en un episodio, la filosofía tiene que incomodar para que tenga utilidad, o al menos para que se vuelva algo estimulante y que merezca la pena. La filosofía tiene que determinar que una conversación se vuelva, sí, incómoda, pero también propositiva y, en última instancia, que genere intercambio de ideas. Siempre desde ciertos parámetros ideales, como es el respeto, la tolerancia y el pensamiento racional, que se hace efectivo a partir de ofrecer o analizar argumentos para apoyar o desmentir las ideas y opiniones de uno mismo, así como del interlocutor. Así que te invito a que me acompañes porque este tema te va a interesar, sobre todo si pretendes adentrarte un poco más en este maravilloso mundo que es el pensamiento filosófico. Para introducir este episodio, te pido que reflexiones en lo siguiente. Tú te encuentras en una reunión, no en una fiesta, porque en una fiesta casi nunca se puede conversar, en una reunión con amigos o familiares, digamos con amigos principalmente. Bueno, se ponen a hablar sobre series, películas, respecto a famosos, música y otros tópicos. Pero de pronto una persona de este grupo emite un comentario como puede ser el siguiente. No, pues es que a mí me gustaría ser libre del sistema, de todo lo que nos oprime socialmente. No, yo quiero ser libre. Uno escuchando ese tipo de palabras, inevitablemente, al menos en lo personal, me motivaría a interpelar a ese individuo. Bueno, claro, si se le tiene un mínimo de confianza. Y plantearle la pregunta. Bueno, tú quieres ser libre, pero ¿de quién exactamente? ¿O de qué y para qué? O tan solo podrías preguntarle ¿qué entiendes por libertad? Allí van saliendo ideas, reflexiones, no siempre con un orden, con una organización o sistematización, tal como se caracteriza gran parte del pensamiento filosófico, pero sí una serie de opiniones, de ideas, tales como no, pues ser libre es hacer lo que me dé la gana, o lo que me agrade, o lo que considero que es bueno para mí, o lo que me gusta llevar a cabo. Bueno, este tipo de respuestas, el interlocutor, quien se atreva a interpelar a este individuo, podría continuar planteándole más y más preguntas. Por ejemplo, ¿para ti qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué deseas lo que deseas? Etcétera. Y así se puede llegar a ideas de opiniones que no van a concluir definitivamente la conversación en virtud de haber ofrecido respuestas satisfactorias, sino que van a derivar más y más preguntas. Y tan solo por haber emitido una clase de comentarios como es renegar de la propia sociedad o de lo que se conoce o entiende por sistema, que esto último ni siquiera tampoco lo solemos tener tan claro, o al menos muchas personas que hablan como del sistema que es retrógrada, es incorrecto, ineficiente, opresor,
ni siquiera se ponen a pensar bien qué es lo que se debiera entender por esto, por el sistema y cómo podríamos desligarnos de él. Esto es un primer ejemplo. Imagínate otro caso. Tú estás platicando con tu mamá o con tu papá o con algún familiar, que ellos te planteen la pregunta de si realmente existe un Dios. Esta interrogante filosófica ha sido bastante generalizada porque es una cuestión cliché, por así decirlo, que cuando a uno le hablan de filosofía o uno mismo pretende comentar a otros acerca de ella, inevitablemente muchas personas piensan en la pregunta de Pues la filosofía es la que dice que Dios no existe, ¿verdad? O la que discute por lo menos eso. en parte sí, pero no se reduce a eso. O sea, mucha gente reduce la filosofía a este tipo de preguntas. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues a que si alguien, algún familiar, tus padres, alguien cercano te hace esa pregunta, pues si uno ya tiene cierto interés o está adentrado en este mundo del pensamiento crítico y filosófico, pues fácilmente se podría preguntar a este interlocutor: ¿qué entiendes por Dios? ¿Qué clase de Dios es acerca del que te preguntas si existe o no? En este tipo de situaciones son en aquellas en las que se pone en jaque a las personas porque se les invita a reflexionar respecto a cuestiones que no habían considerado seriamente, que no les habían prestado la suficiente atención o interés. Esto es la esencia de la filosofía: preguntar por aquellos aspectos de la realidad o de las inquietudes existenciales o intelectuales que uno o muchos individuos podamos tener, en lugar de simplemente asumir que sí tenemos inquietudes, pero que hay respuestas absolutas a ellas. No, la filosofía es lo contrario: plantear preguntas, ofrecer respuestas posibles, no obstante, asumiendo siempre que las respuestas nunca van a ser absolutas o definitivas, y que lo más importante es plantear preguntas. Más que las respuestas, es necesario que existan preguntas, porque estas constituyen la esencia misma de la filosofía y de la labor filosofar. Otra situación en la que se puede presentar un poco el pensamiento filosófico, pero que va a ser incómoda seguramente, la planteo como sigue. Resulta que tú estás con tu pareja o con algún amigo o amiga y leen una noticia sobre algún hecho desafortunado respecto a un crimen o algo cometido por alguna persona o un grupo de individuos que se pusieron de acuerdo, digamos un asesinato, lo que sea, y nos podríamos interrogar fácilmente: bueno, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Y cómo se puede combatir? ¿Cómo se pretende minimizar? Etcétera. ¿O por qué existen hechos tan evidentes donde se presenta claramente injusticia? Entonces, pues responder a estas preguntas es asumir una visión en torno al ser humano, a la realidad y a las propias acciones ejecutadas por una o más personas. Es interrogar básicamente por el problema del mal, tema que vamos a abordar muy pronto en este espacio. Todos de alguna u otra manera hemos experimentado el mal, o muchas veces lo hemos practicado en menor o mayor medida en ciertos actos, comportamientos. Pero a lo que quiero llegar con este caso es ofrecer o tratar de pensar respuestas a partir de ciertas visiones. Por ejemplo, la visión cristiana hace referencia a que la maldad en el mundo existe porque el enemigo de Dios, es decir, el diablo, Satanás o Lucifer, como se le llame, es el que está ejerciendo un cierto grado de protagonismo en este mundo, en esta tierra, y este protagonismo o influencia se debe a que quiere derrocar a Dios y quiere robarle
las almas de la mayor cantidad de personas posible. La maldad, desde el punto de vista cristiano, es causada por el diablo, el enemigo, y también por el pecado original. Pero si se rechaza la visión cristiana, ¿qué explicación vamos a ofrecer a esta interrogante? Allí es donde ya entra el mal como un problema filosófico. Deja de ser un problema religioso para convertirse en una cuestión netamente filosófica. Una última situación en la que se puede comenzar a filosofar, o por lo menos a invitar que otros lo hagan o se adentren más en este mundo del pensamiento crítico, reflexivo, más profundo, sería: nuestros padres muchas veces nos han dicho y nos continúan diciendo sobre cosas que para ellos son correctas o incorrectas, buenas, malas. Es sabio, al menos desde un punto de vista conservador, escuchar a nuestros mayores, precisamente a nuestros padres, porque ellos ya han adquirido experiencias de vida. Pero, por ejemplo, si te señalan que algo es malo, aquí lo interesante sería interpelar con la pregunta: bueno, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Lo que es bien visto o rechazado socialmente, o quién puede juzgar si lo que una persona hace es correcto o incorrecto. Por ejemplo, la vestimenta que cada individuo decida adoptar, ciertos hábitos, actitudes, comportamientos. ¿Quiénes están facultados o cualificados para emitir juicios respecto a muchas cuestiones, fenómenos, prácticas, situaciones? ¿Quién está en poder de juzgar en relación a esto? Otra vez, desde la respuesta cristiana o de otras religiones es muy fácil responder, porque se alude a la divinidad o al libro sagrado o a los líderes religiosos, etc. Y ya en base a las enseñanzas por un líder, por un predicador, por un supuesto Dios del universo, un legislador absoluto, es muy fácil responder respecto a lo correcto e incorrecto, lo honorable o despreciable, lo virtuoso o lo vicioso. Estas categorías que ya están más relacionadas con la filosofía moral y la ética. Es decir, reflexionar sobre estos términos o aspectos dualistas de lo correcto, incorrecto, bueno, malo, etc. En ciertos asuntos es muy fácil deliberar sobre si algo es correcto, incorrecto, bueno o malo. Por ejemplo, en cuestiones como el robo, no es en lo absoluto deseable que a uno le despojen de las propias pertenencias que se han conseguido con esfuerzo o que tienen para nosotros un cierto valor e importancia, no solo sentimental, sino también funcional para nuestra vida cotidiana. Juzgar si robar a alguien es bueno o malo, pues es fácilmente concluyente, en virtud de que es indeseable para una convivencia social armoniosa que haya hurtos o que uno los sufra. En esta situación es muy fácil definir lo correcto o incorrecto a este respecto, pero en situaciones más complicadas, como de qué manera se debiera vestir una mujer o un hombre, o qué es lo que se debiera cumplir como expectativas familiares, sociales, es decir, si a una persona se le tiene que presionar para que trabaje en cierto oficio, en cierta profesión, que ya tenga hijos, que se case, etc. Este tipo de cuestiones van más allá de simplemente juzgar a partir de un hecho, sino también hacer valoraciones a ciertas visiones sobre la vida, el mundo de muchas personas. Visiones que es un hecho que son bastante distintas entre una persona y otra. Para una persona, casarse no es algo que le aporte beneficios o simplemente algo que le motive. Para otros es un tipo de realización personal, un aspecto crucial para
que éste sea logrado. Reflexionar a partir de estas categorías del lenguaje moral dualistas. Se trata de plantear opiniones sobre hechos, acontecimientos, pero sobre todo respecto a las acciones y actitudes de los demás, de nuestros semejantes. Es muy fácil reflexionar o juzgar u opinar respecto a lo que hacen otros que lo que uno mismo lleva a cabo. Cuando nos enteramos de ciertas noticias, de ciertos crímenes o de un conjunto de decisiones que tomó una o varias personas, muchas veces decimos, no, pues esta decisión no fue buena o debió haber actuado así o de otro modo. Entonces una gran pregunta filosófica sería, ¿quién está facultado para juzgar en torno a esto? A lo que debiera realizar u omitir en su vida una persona, cómo debiera llevar su existencia, qué valores tendría que seguir o con qué ideales u objetivos debiera comprometerse alguien para que estos aspectos guíen su vida y cuál guía debiera seguirse para cumplir con ciertas expectativas sociales, familiares, personales. Entonces, estos aspectos, entre muchos otros posibles, son aquellos en los que se puede aprovechar para comenzar a filosofar y a invitar a otras personas a que lo hagan, comenzando con la interpelación, que se hace patente a partir del hecho de incomodar a alguien, planteándole preguntas, pidiéndole justificaciones respecto a sus ideas, opiniones, juicios. Sería deseable, al menos en lo personal, que este tipo de cuestionamientos, de interpelaciones, se hagan en un clima pues de confianza, de respeto, de apertura, que consiste básicamente en asumir la posibilidad de que uno quizás pueda estar equivocado en cuanto a creencias, ideas, juicios, opiniones, o que el interlocutor también esté dispuesto a asumir lo mismo, para que sea posible un debate o por lo menos un diálogo fructífero que tenga un sentido y que lleve a los interlocutores a aprender algo, si bien no siempre a ponerse de acuerdo respecto a una cuestión problemática, sí a conocer la perspectiva de otros individuos y así también tener más para reflexionar, para contrastar las propias visiones e ideas. Esto es con lo que les dejo en el presente episodio. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que estén muy bien y se despide de ustedes José Armando Montoya, el filósofo. Y recuerden, sapere aude, siempre atrévanse a pensar. Es algo interesante, sí incómodo, pero vale la pena. Muchas gracias por su atención y si les gustó este episodio, por favor compártanlo, comenten sobre lo que piensan a partir de lo que les estoy diciendo. Me gustaría mucho leer sus opiniones para también dialogar con ustedes.